va dando prácticamente un orden sistemático, interesante, conforme el Dios de orden que nos rige y que con mucha más razón por tratarse de la arca del pacto en cuanto al traslado de lo que es la ciudad de David, o sea, Jerusalén, al templo donde estaba asentado había que tener un orden. Y entonces Salomón convoca a los líderes de Israel, que también son los ancianos, personas con autoridad dentro de la sociedad israelí, para hacer el traslado, simbolizando que la presencia de Dios habitaría en el lugar preparado para él. Evidentemente que esto es algo hermoso porque habla de la reverencia que en su momento está teniendo Salomón propiamente de tal evento tan interesante. Y vemos el punto número 2, en el cual, ¿verdad? Ya estamos hablando de Dios llena el templo. En este punto, mis amados hermanos, vemos que el está precisamente, el sustento está precisamente en el verso 11 principalmente. ¿Alguien tuviera bien la gentileza de leer el verso 11 de la escritura de este capítulo, mis amados hermanos? Yo lo leo, hermano. Adelante, hermanita Carmen. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Amén, amén. Qué tan importante es entender, mis amados hermanos, que de la misma manera que esa presencia de la gloria de Jehová llenó el templo, es de manera análoga el dejar que la gloria de Dios llene nuestra vida y nosotros ser el brillo de esa luz. Qué tan importante es entender que esa gloria del Señor puede ser nuestra manera de conducirnos, de tal manera que esto nos invita todavía a pensar y a entender que el hacer de Salomón tenía un propósito específico, el de purificar todas y cada una de las áreas del templo, desde la misma hechura, la misma edificación y el mismo orden en que se iba a permitir actuar y vivenciar todo lo sagrado y lo consagrado dentro de este templo, para que la presencia del Señor no dejara de estar de manera continua, que es algo hermoso. Muy bien, el punto número 3, hermano Juan Pablo, ¿nos harías favor de leerlo de nuevo? Gracias, hermano. Y cómo no, reconociendo reconocimiento del cumplimiento de la promesa. Salomón declara que Dios ha cumplido su palabra hecha a David al permitir la construcción del templo y establecer el trono de Israel. Muy amable, gracias. ¿Qué podemos decir de este reconocimiento del cumplimiento de la promesa? Vemos que con antelación el rey David había sido sujeto por parte del Dios Altísimo del cumplimiento de una promesa. Sí, acepto que construyas templo, pero no por tu mano, sino por la mano de tu hijo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Salomón en una oración reconoce ese cumplimiento de la promesa. ¿Por qué consideran ustedes que se estaba cumpliendo esta promesa, mis amados hermanos? Pueden participar, de manera directa, porque no alcanzo a ver si alguien alza su manita. Porque, Es algo, porque sí, conocía, hermano, ¿no? Porque conocía lo que así Dios es. le había dicho a su padre y por obediencia a él y plena, plena, porque en ningún lado dice que él como que sí, como que no, 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 plenamente convencido y en obediencia lo hizo. Exactamente, exactamente, es una apreciación muy acertada de nuestra hermanita Carmen. O sea, en obediencia principalmente.
Hemos compartido en más de una ocasión que las promesas de nuestro Dios están a nuestro alcance, sí, solo si nosotros nos rendimos a Él en obediencia. Si hacemos una vida práctica de sujeción y obediencia en Cristo Jesús, que nuestra vida sea rendida, esté a los pies, esté de rodillas, tengamos un corazón contrito y humillado delante de Él de manera permanente, para que nuestro Padre Celestial dé cumplimiento a esa promesa. ¿Qué es el detonante que no permite el cumplimiento de la promesa? La desobediencia. Y vemos que aquí Salomón está reconociendo el cumplimiento de esa promesa, porque tal como lo describe nuestra hermanita Carmen, inquirió y buscó la manera en obediencia de dar cumplimiento a todo lo que ya se tenía proyectado, desde la misma elaboración del templo para la dedicación del mismo. Muy bien. El punto número 4 dice, la oración de dedicación del templo. Esto comprende del capítulo 8, los versos del 22 al 53. Vemos que es una oración extensa, hermosa, pero aquí en la diapositiva se nos describe, Salomón ora reconociendo la grandeza de Dios. O sea, qué importante es eso, reconocer primeramente la grandeza de Dios. Esto mismo nos da a nosotros pautas a seguir, mis amados hermanos, a la hora de realizar cualquier tipo de oración. Los mismos modelos de oración, como la de Salomón, la de Esdras y la de varios personajes a nivel de las escrituras, también de Nehemías, vemos que son oraciones poderosas porque tienen un orden, y en ese orden siempre se describe en primera instancia la grandeza de Dios, ¿verdad? Y después del reconocimiento de la grandeza de Dios, viene la petición, la rogativa, el clamor, en el cual el Señor no desoye, sino por el contrario, inclina su oído por amor a su creación y sobre toda esa creación a imagen y semejanza que somos nosotros, cuando nosotros sí, solo sí, estamos acordes a través de la renovación de nuestra mente y del lavado de esa mente a través de esta bendita palabra, nos acercamos, alineamos a la buena, agradable y perfecta voluntad, tal como nos los menciona Romanos 12:2. Y de esa manera, conforme Romanos 12:1, nosotros vamos a presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, racional, inteligente, pero con amor al Dios Altísimo. Y vemos entonces aquí qué hermoso es el orden. Ahí se ora a la grandeza y después se hace la petición expresa, un lugar donde el Señor escuche las oraciones del pueblo. Hay algo hermoso también que debemos de notar, mis amados hermanos, en esta oración. A nosotros, sus hijos y siervos del Señor, nunca nos faltará la bendición de nuestro Dios, con tal de que andemos en sus caminos. Podríamos darle lectura. ¿Quién tendría la gentileza de darle la lectura tan solo al verso 25 del mismo capítulo 8? Verso 25. ¿Quién dice yo? Yo, hermano, yo. Adelante, adelante, hermanita Sofi. Dice, ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí, que sé que tus, ay, que se siente en el trono de Israel con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Amén, amén. Gracias, hermanita Sofi, muy amable. Vemos aquí cómo nuestro Dios Altísimo hace esa observación y esa claridad de las cosas, siempre y cuando tus hijos estén alineados en sus caminos, en sus pensamientos hacia mí, parafraseando la palabra. De tal manera que debemos recordar, mis amados hermanos, que los reyes divididos ya en los dos reinos, en el reino del norte y del sur, comprendiendo 10 tribus, las del norte y 2 las del sur. Cosa curiosa,
los de Israel, el reino del norte, no hubo un rey que hiciera lo bueno delante del Señor. Y por el contrario, en el caso de Judá, en el caso del sur, hubo algunos que lo hicieron lo bueno, hicieron lo malo. Había una alternancia. Pero ¿qué creen, mis amados hermanos? Al final al pueblo no le alcanzó para ser exentos a la falta de obediencia de ese cautiverio que se vivió a nivel de Babilonia por 70 años. Y no solo eso, esa misma desobediencia propició todas y cada una de las caídas que el pueblo de Israel ha tenido hasta este tiempo. Es increíble el cómo, de alguna manera, la desobediencia que conlleva pecado, porque la desobediencia implica rebeldía, y al Señor no le place la rebeldía, al Señor no le gusta, la aborrece por completo. El Señor estaba siendo justo a la hora de hacer esta observación al rey Salomón. Pero entonces debemos de entender esto, al contrario sentido de ello, que nunca nos faltará la bendición de Dios con tal de que andemos en sus caminos. Es algo sumamente importante que debemos de considerar. El punto número 5, intercesión por diferentes situaciones del pueblo. Esto se comprende del capítulo 8, del 31 al 50. Y vemos aquí, el rey presenta diversas circunstancias en las que el pueblo podría clamar a Dios, confiando en que el Señor escuchará desde el cielo. Alguien que tenga bien la gentileza de ir al segundo libro de Crónicas 7:14, mis amados hermanos, segundo libro de Crónicas 7:14, y que tenga bien la gentileza de darle lectura. Hermano, ¿puedo hacerle alguna observación aquí? Sí, con todo gusto, hermanita Carmen. Esta parte a mí se me hizo una parte hermosísima, hermosísima, porque dando los motivos por los cuales debían orar, en todos comienza diciendo, pues, los atributos de Dios y después dice que siempre y cuando el arrepentimiento sea genuino, Dios perdona. Y da una serie de, pues, de pecados que se llevan a los pies de Dios, pero la condición para ser perdonados en todos es lo mismo, un arrepentimiento genuino, un Amén, corazón amén. verdaderamente entregado a Dios, dice alguno de los versículos, un corazón verdaderamente entregado a Dios. Amén. Y hace esa serie de pecados que escribe, bueno, no, a mí me dejó así como que impactada, ¿eh? Digo, híjole, los mismos que siguen sucediendo hasta el momento. Así es. Exactamente. Gracias, hermanita Carmen. Aquí debemos de entender algo, mis amados hermanos, acertadamente conforme, como lo comparte nuestra hermanita Carmen. Hay que entender esto. Si nosotros nos volvemos al Señor suplicando su perdón, Él perdonará nuestro pecado y nos restaurará. Vean cómo va esta secuencia hermosa, lo precioso que es compartir este tipo de estudios bíblicos que nos edifican, nos enseñan, nos instruyen, nos orientan, porque en cada uno de nosotros se aviva la conciencia. Pero más allá de la conciencia, el Espíritu Santo con el que hemos sido sellados y que nos guía a una dirección correcta de edificación. Escuchamos el comentario de nuestra hermanita Carmen, edificante, como el de todos y cada uno de ustedes en sus participaciones. Esta breve reflexión también surge de esta lectura. Si nos volvemos al Señor suplicando el perdón, Él nos perdonará y nos restaurará. Ahora, si alguien ya ubicó Segunda de Crónicas 7:14 y tiene la gentileza de leerla, vamos a corroborar esto. ¿Alguien ya lo tiene a la mano? Porque si no es el caso, pues con todo gusto aquí suplimos. Lo puedo leer yo otra vez. Bueno, Claro, yo doy, hermanita Sofi, con todo gusto. y si no, ya lo tienen. Alguien por ahí
Yo creo que si quiere yo lo leo, Sí, hermana. sí está bien, Carlita. Adelante, Si se adelante. humillare mi pueblo, sobre el Ajá. cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén, amén. Vean qué hermosura, qué secuencia tan preciosa el Señor nos está dando desde el inicio de la lectura, desde el compaginar tanto estas acertadas diapositivas como la lectura de la palabra, los comentarios de cada uno de ustedes. El Señor nos va guiando, hermanitos, el Señor está en medio de nosotros, gloria a Dios. Y esto, hermanitos, nos hace entender esa bendita condición, ¿verdad? Que nos acaba de compartir en la lectura nuestra hermanita Carla. Si se humillara en mi pueblo, primera condición, humillarnos, sobre el cual mi nombre es invocado, nosotros tenemos en nuestra boca el nombre de nuestro Dios. Y oraren, hermanos, y oraremos, cosa que también venimos ya practicando de manera más grupal, gracias a Dios, a través de la plataforma, tanto a nivel presencial como a nivel digital, estamos orando, ¿verdad? Y buscasen mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Es inevitable, mis amados hermanos, que a la hora de estar estudiando la palabra, como es el caso, a la hora de orar, a la hora de humillarnos, no buscásemos el rostro del Señor, ¿verdad? No nos convirtiéramos de nuestros malos caminos, porque ¿a quién le quedan ganas de portarse mal después de un estudio bíblico, de una oración? Pues difícilmente a alguien, ¿verdad? Entonces yo iré. Nuestro Dios nos va a conceder el privilegio de escucharnos, mis amados hermanos, desde los cielos y va a perdonar nuestros pecados y sanar nuestra tierra. Qué belleza el Señor nos está regalando hoy a través de este estudio, mis amados hermanos, que debemos de valorar y de la misma manera que mi hermanita Carmen ahorita dijo que era algo hermoso lo que ella había observado, que compartió eso, de la misma manera que todos estamos aquí convergiendo en una lluvia de ideas edificantes, constructivas y para gloria de nuestro Dios, nos llenamos el corazón de gozo por esta bendición que el Señor hoy nos sigue observando, nos sigue regalando, de tal manera que vamos a darle continuidad, mis amados hermanos, y precisamente vemos que esto ocurría en el punto quinto, intercesión por diferentes situaciones del pueblo. Era una condición humillarse, el pueblo que invoca el nombre del Señor y buscar su rostro y convertirnos de nuestros malos caminos, y Él oirá desde los cielos y sanará nuestra tierra. Gloria a Dios por ello. El punto 6, bendición final y exhortación al pueblo. Dice, Salomón bendice al pueblo y lo exhorta a mantener un corazón fiel y obediente al Señor. Qué interesante y qué amoroso es el Señor a la hora de que en esa invocación de la oración final, el Señor se vuelve a su pueblo con una sola intención de bendecirlo, ¿verdad? Porque el mismo rey estaba exhortando al pueblo a mantener un corazón fiel, obediente al Señor. Nadie podía dudar del deseo genuino del rey Salomón a la hora de hacer esta invocación, a la hora de poner en su boca el nombre del Señor y desear de manera constante y permanente el que el Señor pudiera bendecir al pueblo. Vamos a darle lectura, mis amados hermanos, de este mismo capítulo, los versos del 54 al 61. ¿Quién dice yo? Del 54 al 61, para reafirmar esta bienaventuranza, esta bendición que se obtiene a través precisamente de lo que Salomón realiza en su pueblo y que desde luego es con un corazón fiel, con un corazón obediente al Señor. Del verso 54 al 61. ¿Quién nos hace favor de darle lectura en su Biblia? Ya lo tengo, ¿gusta que lo lea?
Adelante, hermanita Carmen, muy amable, gracias. Dice, cuando, acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová, con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha fallado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Inclinen nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Amén, amén. Gracias, hermanita Carmen. Vean qué hermosas palabras las que nos hace llegar el Señor, porque hay que entender algo, mis amados hermanos. Todos los pueblos deben conocer a Dios a través de nosotros. De ahí la importancia de buscar de su presencia de manera continua de nuestro Dios. Alguien respecto estos versos quisiera compartir algo más, porque es hermoso realmente ver cómo el Señor demanda de que de nosotros, sean perfectos, seamos perfectos. Es algo hermoso lo que el Señor está demandando. Y dice en el 60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Es algo importante entender, mis amados hermanos, sea pues vuestro corazón perfecto para con Jehová nuestro Dios. Primera condición para poder andar en sus estatutos y guardando sus mandamientos, que nuestro corazón sea perfecto como Él es perfecto. Y evidentemente nuestra naturaleza imperfecta, lo que hace perfecto al Hijo y al siervo de Dios es el esfuerzo, mis amados hermanos. Cuando hablan de irreprochabilidad respecto a un hijo de Dios o impecabilidad de un hijo de Dios, no quiere decir que seamos perfectos, pero que sí nos esforzamos por serlo, en el orden de buscar de manera continua, obedecer los estatutos, los mandamientos, guardar esos estatutos y mandamientos, pero sobre todo lo que nos hace sabios, la aplicabilidad de los mismos. Hemos en más de una ocasión compartido que cosa diversa es conocer de la palabra a saber de la palabra. Conocer implica una gama, pudiera ser abundante, de conocimiento bíblico, pero en tratándose de la sabiduría no es más que la aplicabilidad de ese conocimiento. Más vale saber un verso, mis amados hermanos, en la práctica que 100 de ellos en la teoría. Y de esta manera nosotros podemos asumir que a la hora de llevar por práctica estos mandamientos, atesorarlos en nuestro corazón, entendiendo que por sobre toda cosa guardada guardemos el corazón porque de él mana la vida, nosotros seamos transmisión de vida, transmisión de luz, ¿verdad?
así como también ese toque a la tierra como la sal que preserva para perseverar en los caminos, pensamientos, pero sobre todo en la manera de amar de nuestro Dios. Es menester entender, mis amados hermanos, que esta dedicación del templo en la cual Salomón, evidentemente como el rey era la cabeza, tenía que estar llena de una integridad en perfección. Vemos cómo desde el capítulo anterior, toda la hechura de los materiales tenían un control de calidad en el orden de lo sagrado que representaba la hechura de los mismos, de la colocación, el material, el quilataje, el peso, el volumen, la altura, la posición de los mismos utensilios, de los mismos elementos que conformaban ese santuario, ese templo. Pero, ¿qué creen, amados hermanos? Esto debe de operar también en nuestras vidas, porque ¿acaso no sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que en vosotros mora el mismo Espíritu? De tal forma que es algo, es un menester, es una delicia deleitarnos con la palabra de Dios, porque nos instruye de manera análoga como esa dedicación al templo, con ese amor al Dios Altísimo, debe de ser dirigida también al templo que es nuestro cuerpo, que es nuestra mente, que es nuestro espíritu, para que la gloria de Dios se manifieste y cumplamos con ese propósito, ¿verdad? De que todas las naciones conozcan que tenemos un Dios vivo, que tenemos un Dios de sabiduría, un Dios de luz, un Dios de sanidad, un Dios de fortaleza, un Dios que fortifica, que nos guarda, nos cuida, nos perdona. Vean cuánta maravilla tenemos en ese Dios altísimo. ¿Alguien quisiera compartir algo adicional, mis amados hermanos? Hermano, también el testimonio cuenta mucho porque podemos sabernos la Biblia de pe a pa, pero si mi testimonio no va de acuerdo con lo que mi boca habla, pues tampoco Así es, prospera, correcto. tampoco prospera. Y ya aquí vemos cómo Salomón en todo momento obedeció órdenes, porque hubiera sido muy sencillo para él agregarle un codo a cierta madera porque sentía que iba a quedar mejor si se lo agregaba, o quitárselo porque a lo mejor quedaba mejor si se lo quitaba. Su testimonio siempre fue la obediencia. Así es, hermano. Obedecía a pie de la letra las órdenes, él no cambiaba nada, lo obedecía. Esto sirve de ejemplo para el pueblo, Así es, hermanita. porque para todo él en primer lugar, Así es, hermanita. nunca Gracias. daba orden sin su testimonio de primer lugar Así él, es. Así y es, hermano. después daba órdenes a los demás. Así es. Entonces, podemos darnos cuenta que nuestro testimonio cuenta muchísimo, porque si Claro. lo que yo hablo con lo que hago no concuerda, Así es. Es algo sumamente interesante que vamos a darle continuidad, mis amados hermanos. Ahorita vamos a atender a la continuidad del tiempo. Tal vez si se corta en unos minutos o en un minuto, dos, vamos a reconectarnos. ¿O cuál es No la se va a indicación, cortar, hermanito? ¿No se no se corta, va a hermanito? cortar. Ah, ok. ¿Va a Tenemos continuar? tiempo libre. No, ya no, ya se Excelente. acabó. Gracias, hermanito. Bueno, entonces retomando esto que comenta mi hermanita, esa es una realidad. El testimonio es algo importante entender, mis amados hermanos. Sí, Siempre va a hermano, tener, ¿sí? puede ser una observación, hermano. Sí, hermanito. Claro que sí, hermanito Roberto. Mire, hermano, es que aquí, por ejemplo, nosotros le pedimos la sabiduría, la dirección, y como dice la hermana Carmen, también cuenta muchísimo la obediencia y, Sí, y también reconocerlo a Él como nuestro único Dios, nuestro así es, Padre Celestial, nuestro Padre Jehová, es reconocerlo y Él pide que nos humillemos y aceptemos nuestros errores, aceptemos nuestros pecados para que seamos perdonados. Esas son así. yo pienso que son las bases principales, hermano. Muy bien, hermanito Roberto. Gracias por su participación. Muy edificante. Muy bien, hermanito. ¿Alguien más desea compartir
esta apreciación. Sí, mi Buenas hermanita. noches. Ay, Bueno, no sé Sí, si hermanita hermana, Carla. si quiere ser hermana Sofía. Hermanita Sofi y luego la hermanita Carla. Hermanita Sofi. No, hermanito, era lo mismo de mi esposo que Correcto, participó. correcto. Sí, es lo mismo. Sí, gracias, Muy gracias, bien. hermanito. Sí, hermanita. Sí. Hermanita Carla. Sí, yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad en llevar el mensaje de Dios al mundo. La misma palabra nos lo dice, id y hacer discípulos en mi nombre. Así es. Entonces, para Dios no hay hijos, nietos, sobrinos, todos somos del mismo cuerpo. No importa si tienes años, no importa si, bueno, me pongo yo como ejemplo, si Sí, tus papás te llevaron desde siempre al templo y eso no te hace ser cristiana. Lo que así te es. hace ser cristiana es tu testimonio y Sí, los frutos, también dice la palabra, por sus frutos los conoceréis, ¿no? correcto. Entonces, esa gran responsabilidad que nosotros tenemos, sí, de obediencia, porque si no somos, debemos de tener una coherencia, Así porque es. la gente es muy visual. Entonces, por eso hay veces que dicen, ay, no, tú eres cristiano. Ay, no, es que yo conocí a alguien que era cristiano y no. Y hizo esto y esto y eso. Entonces, también como cristianos nos podemos equivocar, porque Sí, también somos muy juzgados, ¿no? O sea, el católico puede equivocarse, puede ser grosero, puede, no sé, ir a la iglesia y después ser grosero, o ir a la iglesia y después irse a tomar, y no es mal visto. sí, Nosotros, digo, no irnos a tomar, pero salir de la iglesia y sin querer ya me enojé y me escuchó alguien y me dice, ah, y eso que eres cristiano. sí, Entonces, de verdad que esto es una gran responsabilidad y pues Dios siempre nos pide obediencia, ¿no? Creo que obediencia y orden también. Para mí es un privilegio servir a Cristo. Eh, yo, aunque mis papás me llevaron desde chica, yo tomé mi decisión. O sea, yo decidí seguir a Cristo porque yo lo amo. amén. Y no es ahora sí ya no es porque mis papás me lleven, es porque yo lo decido así, pero si adquiero, ahora sí que si yo decido seguir a Cristo, también estoy consciente de la responsabilidad que eso implica. Así Porque es. entonces es, es eso, es de verdad estar al estilo de vida de Cristo. Amén. Gracias. Amén. Gracias, hermanita Carla. buenas noches, hermanito. Yo soy Susana. Adelante, hermanita Susi, adelante. Bueno, yo estaba aquí pensando, ¿no? Que realmente los propósitos de Dios y los planes son perfectos, ¿no? Porque en cada una de sus palabras que nos muestra cómo debemos de ir con rectitud, ¿no? Que tenemos que tener una oración constante, pero pues al mismo tiempo, pues es un privilegio tener un desafío de, de tener un corazón perfecto, de no estar eh, pues tratando de ser algo que no somos, ¿no? Em, el mostrar, como decían, la dedicación con la que estamos siendo, queriendo seguir al Señor y no queriendo faltar a todo lo que Él nos ha dado, ¿no? Entonces, yo creo que aquí habla bastante en esto de la adoración que debemos de tener hacia el Señor, pero sobre todo del compromiso de la obediencia, ¿no? Para dar nuestro testimonio de que pues el Señor nos escucha, el Señor podemos pedirle todo lo que queramos, pero que también nosotros como sus hijos, pues somos hacedores de su palabra y Amén. que no estamos solamente esperando a tener algo o a ser reconocidos, ¿no? Ante los demás, sino que tenemos ese temor hacia el Señor.
Amén. Sería todo. Gracias. Gracias, hermanita. Muy, muy interesante, hermanita Susi. ¿Alguien más desea compartir su sentir respecto a esta bella palabra que nos hace redarguir en cuanto a conciencia, en cuanto a ese espíritu con el que Dios nos ha sellado? Generalmente, mis amados hermanos, hay que entender, la conciencia es un testigo interno que nos hace ver la conducta moral, sea buena o sea mala. Eso es la conciencia. Un testigo interno, ¿a qué me refiero? Nadie más que mi conciencia sabe qué es bueno o qué es malo. Pero ¿qué creen? Si nuestra conciencia actúa de esa manera como un testigo interno, quien nos impele, quien nos lleva, quien nos orienta a hacer lo bueno conforme Dios es ese bendito Espíritu Santo que sigue obrando en nuestra vida hasta perfeccionarla a la altura del varón perfecto, misma que, si bien es cierto, en la objetividad de las cosas es nuestra aspiración alcanzar y que tal vez no alcancemos, el hecho de hacer el esfuerzo de manera permanente es lo que le agrada al Señor. El ver un corazón bien intencionado, un corazón dispuesto, un corazón manso y humilde. Aprendan de mí que soy manso y humilde, nos lo decía nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien más desea compartir, mis amados hermanos? Este es un manjar, esto es una delicia, esto se saborea, mis amados hermanos, porque nos hace concientizar que efectivamente, como se ha descrito, si nuestro testimonio tiene un peso muy específico a la hora de lo que los demás ven, como también ya se mencionó, somos el foco de atención, mis amados hermanos. Y generalmente, como bien se describía, un mormón, un testigo de Jehová, un católico es menos observado que un cristiano. Pareciera ser que es por la misma resistencia natural del enemigo contra lo que es la verdad, la vida, ¿verdad? Y la luz misma, que es nuestro Señor Jesucristo, y por ende hay esa tendencia a observar. Hagan de cuenta que está la pared blanca, está la mosquita de la conducta incorrecta del cristiano, y ahí se van sobre el ver a la mosquita en una pared blanca. Ay, mira esa mosquita en esa pared blanca, que desde luego no es, a veces no es una mosquita, ¿verdad? Es un tremendo insectote, producto de que también nosotros estamos en un tránsito de santidad. Pero qué tan importante es el testimonio, nuestra conducta coherente y congruente. Y esto solo lo vamos a fortalecer, mis amados hermanos, a través de de andar en el Espíritu, como nos invita precisamente en Gálatas, en el libro de las Gálatas, andar conforme el Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a fortalecer para dar un testimonio congruente. Y si nos decimos seguidores de Cristo, cristianos, seguidores de, tenemos que ser congruentes con la manera de ser de esa vida crística. No podemos dar pie a que, si me están haciendo la observación en el amor del Señor de que tengo o adolezco de tal o cual conducta a ojos vista y que me lo están señalando, no puedo asumir una postura de decir de negación. No, 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 estás mal tú, yo no soy así, yo no acepto esta observación. Podemos ser mansos y humildes y entender que haya algo de verdad a la hora de una observación, y en esa mansedumbre y humildad rendirse a los pies de nuestro Señor, poner delante de Él esa necesidad de cambiar. Pueden ser cuestiones de carácter, pueden ser cuestiones de debilidad del mismo, pueden ser alguna adicción. De ahí la importancia de confesar los pecados unos a otros, porque eso nos da una posibilidad de rendición de cuentas, mis amados hermanos. Y rendición de cuentas es lo que nos falta. Queremos siempre hacer nuestra libre voluntad sin rendir cuentas. Y me refiero ya no al creador de nuestras vidas, al creador de los cielos y de la tierra, que es nuestro Dios. No, no queremos rendir cuentas en nuestro hacer diario a nadie. Y entonces eso nos hace sentir que somos libres cuando somos más esclavos de un mal carácter, porque muchas de las ocasiones se dice, ay, tengo un carácter fuerte. No, no tienes un carácter fuerte, tienes un mal carácter, un carácter feo. Y entonces, carácter era el que tenía nuestro Señor Jesucristo, en esa mansedumbre, en esa humildad, a la cual todos quienes le aceptaban y le reconocían como el Hijo de Dios,
veían su omnipresencia estando aquí en la tierra. Pero de verdad que este capítulo nos enseña a entender que la obediencia es determinante, misma que ejercitó Salomón, tanto en la edificación del templo como en la dedicación del mismo. Pero evidentemente, como lo hemos descrito en más de una ocasión, mis amados hermanos, nosotros en nuestra condición y nuestra naturaleza caída o pecaminosa, tendemos a tropezar de vez en vez, aun a pesar de ser nuevas criaturas en Cristo, a tropezar con aquello que alguna vez nos dominó. Y ahí es cuando hay que arrepentirse, voltear los ojos y hacer viva la palabra de 2 de Crónicas 7:14, ¿verdad? Si mi pueblo se humillare, donde se invoca mi nombre, buscaré mi rostro, ¿verdad? Y se convirtiere de sus malos caminos. Yo desde el cielo los oiré y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuán importante es, mis amados hermanos, el fortalecernos a través de estas benditas medios de gracia, la lectura, la reunión de los santos, la oración. Es menester, es imperativo, es vital, es como comer, es como respirar la palabra y la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Alguien más desea agregar algo si no, para pasar a las preguntas, mis amados hermanos? Sí, hermanito, Adelante, hermanito Juan Pablo. gracias. Bueno, aquí algo que nosotros podemos ver a lo largo de este capítulo es el hecho de que Salomón pues lleva un proceso para poder ingresar el arca al templo. Pero también, no solamente ahí, sino que también continúa el reconocimiento del cumplimiento de la promesa, la oración de dedicación del templo, la intercesión por diferentes situaciones del pueblo y la bendición final y exhortación al pueblo. Estos pasos creo que son algo muy importante, porque estamos viendo que aquí en este momento Salomón estaba edificando el templo sobre los cimientos del Señor. Ahí estaba él completamente basando todas las obras en Dios en ese momento, ¿verdad? Creo que es algo que es importantísimo hacer. Todo lo que hagamos, vamos a edificarlo, pero sobre el Señor. No podemos edificar algo que es para Dios sin que esté Dios en esos planes, sin que Dios esté presente en esa edificación en todo momento. Nosotros tenemos que apegarnos completamente al Señor y tan sencillo, ¿verdad? Nosotros no podemos actuar si el Señor no nos lo permite. Nosotros vamos a actuar conforme el Señor nos lo vaya pidiendo en todo momento. No podemos nosotros como humanos tomar la decisión de decir, ahora yo voy a dejar al Señor a un lado y voy a empezar a edificar, ¿verdad? Es algo que creo que debemos de reconocer aquí con este capítulo y vamos a continuar viendo en los siguientes días. Gracias. Gracias, hermanito. Acertadamente, mi hermano Juan Pablo. De hecho, es primero Dios. Santiago nos hace ver que no ser como aquellos que dicen planaremos, viajaremos, construiremos, sin antes decir primero Dios haremos, primero Dios viajaremos, primero Dios planearemos. Así es, todo debe de estar primeramente a través de la mediación de nuestro Señor, siempre pidiendo en su nombre las cosas. Muy bien, vamos a pasar a las preguntas, si nos hace favor mi hermanito Juan Pablo. Preguntas que son importantes entender, mis hermanos, que podemos reflexionarlas en el transcurso de la semana. Primera pregunta, le voy a pedir a mi hermanita Carmen la lectura y contestación. La segunda pregunta a mi hermanita Carla. Y la tercera pregunta a mi hermanita Susi. Si nos hacen favor, mis hermanas. Hermano, discúlpeme, pero nada más los oigo, ya no los veo. Entonces no la puedo leer, perdón. No, se la voy a leer y ya nos contesta mi hermanita. Está bien, hermano. Sí, primera pregunta, dice, ¿reconozco la presencia de Dios en mi vida con la misma reverencia con que Israel dedicó el templo? Hermano, pues sí reconozco la presencia de Dios en mi vida, pero si soy honesta, no de la misma manera en que lo hace Salomón en Israel, ¿eh? No, no, sí me falta, hermano, sí me falta.
Eso es ser honesto con uno mismo y buscar efectivamente de reverenciar de esa misma manera como lo hacía en ese momento histórico el pueblo, uno mismo, mi hermanita, y gracias por la honestidad. Muy bien, segunda pregunta, mi hermanita Carla. Híjole, esta parece que me las pone. Busco a Dios en oración en cada situación. Busco a Dios en oración en cada situación de mi vida, confiando en que Él escucha desde el cielo. Cuando oro, yo siempre digo, hágase tu voluntad y no la mía. Sí, Pero sinceramente sí me falla, o sea, sí me falla el hecho de dejarle esa, esa libertad de confianza a Dios. A veces como que siento que necesita ayuda, o sea, y me falta, todavía me falta mucho el confiar y en oración también me hace falta mucho ser más centrada en mi oración, no tanto porque a veces mi oración solo estoy pide y pide y pide y ya cuando me doy cuenta ya ni siquiera luego agradezco, ¿no? sí, hermanita, Entonces, sí. sí sí, busco a Dios en oración, pero me falta todavía dejarle esa plena confianza. Para mi vergüenza, sí. Bendito Gracias. sea Dios, bendito sea Dios, porque estas preguntas, mis amados hermanos, si bien es cierto, ahorita nuestras hermanitas las están contestando de primera instancia, es una reflexión para cada uno de nosotros. Y cierto estoy de que no estamos muy alejados de las mismas respuestas, pero que son precisamente para meditar y ponernos a cuentas con nuestro Dios. Como bien lo dice mi hermanita Carla, para vergüenza nuestra, pero al final para gloria de Dios, porque Él conoce todo de nosotros, mis amados hermanos, y entonces vamos a seguirnos esforzando, buscando de Él. Hermanita Susi, la tercera. ¿Mi corazón está verdaderamente dispuesto a obedecer y permanecer fiel a Dios cada día? Híjoles, hermano, pues yo creo que eh, estoy esforzándome. Todos los Amén. días estoy poniendo mi corazón en manos de Dios y estoy tratando de ser fiel a Él en cada una de su palabra, de lo que manda. Estoy eh, pues tratando de espiritualmente obtener una madurez que me ayude a sentirme mejor, ¿no? Y realmente mejor hacia Dios, no hacia los demás, ¿no? Que al final de cuentas, pues ese es el prójimo, ¿no? El que pues estaría aquí viendo eh, si de verdad estoy cambiando o no. Pero yo puedo decir que empiezo a sentir una paz en mi corazón, eh, que a lo mejor pues es una paz que ya tienen varios hermanos desde antes, pero la mía apenas va empezando, ¿no? O sea, apenas va echando raíz. Entonces, Bendito sea sí, Dios. sí es sí me agrada esta manera de sentirme así, siguiendo al Señor. Amén, Gracias. amén. Gracias, hermanita Susi. Pues hermanitos, estas son las preguntas a reflexión en el transcurso de estos días sumamente interesantes y de confrontación. Y tarea, tenemos tarea para la siguiente semana, es leer Reyes capítulo 9. Ahí le damos captura para compartirla al grupo, mis amados hermanos. Ahorita Acto. la subo al grupo. Gracias, Ahorita hermanito las Juan. preguntas. Muy amable, gracias. Muy amables, mis amados hermanos. Pues bueno, vamos a despedirnos. Le voy a pedir a mi hermanita Sofi si levanta oración del término del tiempo de estudio, mi hermanita Sofi. Sí, hermano. Gracias. Bendito Dios y Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta noche por la enseñanza que hoy nos mostraste, Padre bendito, porque usaste la vida de mi hermano Marciano, Señor, para a través de él, Padre bendito, transmitirnos, Señor, tu enseñanza. Gracias, Padre Santo, porque tú nos muestras que eres un Dios misericordioso, Amén. un Dios fiel y justo, Señor, pero también Sí, que debemos esforzarnos, Padre, y debemos de ser
fieles y obedientes, Señor, sobre todo la obediencia que tú pides de nosotros que tengamos, Padre, para cualquier situación y esa confianza plena en ti, Señor, de que tú escuchas, de que tú contestas, Padre mío, en momentos difíciles, en situaciones en que a veces nos encontramos, mi Señor. Gracias por esa confianza que tú nos das, Padre, de seguir perseverando, de seguir buscando de ti cada día, Señor, que nos esforcemos, Padre, cada mañana, cada anochecer, Señor, que busquemos tu palabra, Señor, y que tengamos más conocimiento de ella para llevarla a nuestras vidas, Señor, en los momentos que lo necesitamos, Padre. Gracias por esa enseñanza hermosa de esta noche, Padre. Te pido, bendito Dios, que seas con nosotros, con cada uno de mis hermanos, Señor, que nos permitas tener un sueño reparador, un descanso tranquilo, Padre.